Y como introducción, déjame introducirlos a una plataforma la cual Dios diseñó desde la eternidad con la iglesia. La iglesia no es algo, sino que es alguien. La iglesia. La iglesia no fue fundada por ningún hombre, ni por los apóstoles, ni nada de eso. La iglesia fue fundada por Cristo mismo. Pero el plan eterno de Dios es antes de que se origine o se establezca la iglesia. Y era que Dios quería darse a conocer a través del hombre al mundo. Para esto, Él crea al primer hombre, Adán, y le crea una mujer. Pero el propósito no es para que pasaran un día o una noche en el Edén, sino que el propósito era traer el reino a la tierra a través de ese ser creado. Ese ser creado es Adán y Eva. Amén. Por lo tanto, Adán como representante o tipo de Cristo, Eva como tipo de la iglesia, Adán como tipo de Cristo, Dios está transmitiendo un mensaje. Y el mensaje es que la iglesia fue establecida para representar un reino. Diga conmigo, la iglesia fue establecida para representar un reino. La iglesia no es el reino. Aprendan eso, la iglesia no es el reino. La iglesia establece el reino. Amén. Por lo tanto, el reino tampoco es algo. El reino es alguien y se llama Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces por la cual nosotros estamos aquí en estas reuniones? Por la cual tú vienes los miércoles, por la cual tú vienes los domingos a la iglesia, levanta las manos, brinca, adora al Señor, te reúne en las casas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la mente que Dios tiene para su iglesia? Porque tú eres iglesia no individual, tú eres iglesia cuando estás unido con otros, porque somos un cuerpo. Aquí mismo está la iglesia. ¿Ve? Está la iglesia reunida, como dice el apóstol Pablo, allí congregada. Aquí estamos congregados. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios quiere entonces con su iglesia? La iglesia que Él instituyó, la iglesia que Él sacó del Hijo. Esta iglesia, el propósito de esta iglesia, número uno, es establecer el reino por medio de la predicación del evangelio. Por medio de la predicación del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. También se conocen como las buenas nuevas del reino. También se conocen como las buenas nuevas de salvación. O sea, el evangelio es una buena noticia. Por lo tanto, usted y yo como congregación, como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos llamados a evangelizar, a llevar una buena noticia a un mundo que vive bajo una mala noticia. Amén. ¿Cuál es entonces el mensaje que tiene la iglesia? El mensaje que tiene la iglesia debe ser uno, y es Cristo. Amén. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy como iglesia? Cuando hablo de iglesia no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia universal, la iglesia, la comunidad de Dios. Es que hay muchos voces y muchos mensajes porque nos hemos olvidado del único mensaje. El único mensaje es Cristo. Diga, el único mensaje es Cristo. O sea, Cristo tiene que ser el fundamento, porque lo es, tiene que ser el baluarte, tiene que ser los bin, o sea, lo que sostiene el edificio, pero tiene que ser el centro de tu mensaje. Diga conmigo, Cristo tiene que ser el centro del mensaje de la iglesia. Eso lo vemos desde el libro de los Hechos en adelante, incluyendo las cartas del apóstol Pablo. Había un solo mensaje. Pablo decía, y este es el mensaje que predicamos, que Jesucristo, que murió, cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, y luego se sentó a la diestra del Padre. Primera de Corintios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. ¿De dónde sale ese mensaje? Ese mensaje no sale de los apóstoles. Ese mensaje sale directamente del reino de Dios. Y lo vamos a aprender ahora porque estoy haciendo esa introducción
Porque a veces nosotros pensamos que nos reunimos como para conversar. Y la iglesia cuando se reúne tiene un propósito. Porque la iglesia es un gobierno establecido en la tierra. La iglesia es la embajada de Dios, del gobierno de Dios. Dios es el gobierno. Él tiene su novia, su iglesia, su esposa, y la envía como una embajada. Significa que cada vez que nos reunimos, no nos reunimos solamente hombres y mujeres o personas comunes y corrientes. Aunque sí tenemos muchas cosas comunes y corrientes, nos reunimos embajadores. ¿Qué es lo que se habla en una embajada? De liderazgo, de reino, de gobierno. Se hablan secretos de Estado que el populacho no puede entender. Wow. Entonces, ¿cuál es la regla que el Estado usa del reino de Dios? Su palabra. Por lo tanto, cuando estamos aquí reunidos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablando las leyes de Dios, exponiendo la mente de Dios, exponiendo lo que Dios quiere para nosotros como iglesia local ahora. Ahora voy a hablar de la iglesia local. Lo que Dios quiere para la iglesia local es que ella no es que sepa de transición, sino que en la ejecución del plan y el propósito de Dios vaya entendiendo la transición. ¿Por qué tengo que transicionar? ¿Para qué tengo que transicionar? ¿Por qué debo de transicionar? ¿Y cuáles son las metas? ¿Cuáles son el enfoque, las reglas? ¿Por qué tengo que abandonar esto que me gustó por mucho tiempo y entrar a una nueva etapa para que el reino de Dios sea más expresivo? Es como el que tiene un negocio. Si hace 40 años que tú vendes pastelillos, ¿ves? Es tiempo de cambiar no el pastelillo, porque a todo el mundo le gusta el pastelillo, ¿verdad que sí? Con carne, con quesito, con guayaba. Pero tú cambias el método. En vez de tener 2 mesas, le pones 4. Porque 40 años la gente se han sentado más que en 2 mesas. Ahora le pone 2 más. La visión es la misma. ¿Cuál es la visión? Vender pastelillo. Pero la misión va a cambiar. La misión es que vengan la gente, pero que se me sienten dentro del restaurante. ¿Ves? Entonces tú comienzas a hacer cambios. ¿A qué? A favor tuyo del negocio. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este misterio, que es la iglesia de Cristo, que no es un misterio, como que Pablo dice, que ya ha sido revelado, y estaba oculto, ya ha sido revelado. Cuando nosotros tratamos con problemas eclesiásticos o de la iglesia, significa que tú eres un embajador del reino, que es hijo de Dios, que tiene una responsabilidad y una asignación. ¿De qué? De representar el reino de Dios. Diga conmigo, yo soy un representante del reino de Dios. Ahora usted va a entender por qué usted es iglesia y no viene a la iglesia. ¿Ve? Ahora usted está entendiendo por qué es usted iglesia y no viene a la iglesia. La iglesia nunca viene, la iglesia siempre está. ¿Me están entendiendo? Ve, ahora tú vas a comenzar a entender el tipo de adoración. ¿Por qué adoro? ¿Por qué alabo? ¿Por qué que debo de tomar entonces en serio lo que Dios me está trayendo en el momento? Amén. Por lo tanto, todos nuestros intereses, ahora entramos, todos nuestros intereses que se enfocaban solo en el bienestar de nosotros mismos son cambiados por los intereses de Dios. ¿Usted ve? Eso es el reino. Vuelvo y lo repito, todos nuestros intereses que se enfocaban solo en el bienestar de nosotros mismos, cuando nos introducen al reino por la gracia de Dios, entonces son cambiados por los intereses de Dios. Ya no son mis intereses, ahora son los intereses ¿de quién? De mi Padre. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. ¡Wow! En los negocios, no los míos, en los negocios de mi Padre. Hacer iglesia es estar en el negocio del Padre.
Hacer discipulado es estar en el negocio del Padre. Predicar el evangelio es estar en el negocio del Padre. Predicarle al vecino es el negocio del Padre. Traer gente los domingos a la célula o al culto, ese es el negocio del Padre. ¿Por qué? Porque ya los intereses cambiaron. Ya los intereses cambiaron. Ahora usted va a vivir lo que vamos a hablar. Que es, ¿cuál es el interés de Dios en Cristo y en tu vida? Establecer el reino de Dios. ¿Dónde se establece el reino de Dios? En las vidas. No en el perro que te costó $2,000. No en el gatito que te gusta mucho. En el perico, en la cotorreo. Todo eso es lindo. Eso es para entretenerse uno. Y a los nenes y eso. Pero tus intereses ahora es que establecer el reino de Dios. ¿Dónde? En la gente. En la gente. Hablarle desde tu embajada, hablarle desde el reino, hablarle desde tu gobierno. Mi gobierno quiere que tú seas parte de su gobierno. Eso es. Ese es el evangelio. Para que nosotros lo complicamos mucho. Cada vez que tú le predicas a alguien, le dice, Cristo te ama, te invito a mi reunión, te invito a la iglesia, usted está estableciendo el reino de Dios. No hay que buscarle 500 patas, no. Usted está estableciendo el reino de Dios. Ahora mismo estamos estableciendo el reino de Dios. De una manera, no como cuando tú se lo dices a alguien que no conoce, pero aquí estamos, como lo decía el apóstol Pablo, que él estuvo en una casa alquilada por 18 meses enseñando dos cosas, el reino y a Jesucristo. ¿Qué hacía? Expandiendo el reino, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Tenemos una asignación. Diga, yo tengo una asignación. Pues es una responsabilidad grande. Tenemos una asignación. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios? Establecer el reino en todo ambiente. Mire qué cosa, que usamos la palabra ahí, ambiente. O sea, usted puede estar en la playa. Allí tú puedes establecer el reino de Dios. Por eso es que tenemos que transicionar de lo rutinario a lo extraordinario. De la religiosidad a la libertad, no al libertinaje, sino a la libertad del espíritu. Porque ¿cómo puede ser que a mí me impidan que yo predique en una piscina? Oh, tú estás en una piscina, no, es en todo ambiente. ¿Dónde estaba Lidia cuando el apóstol Pablo estaba predicando de Jesucristo? En el libro de los Hechos. ¿Dónde se encontraba Pablo? Porque no tenía templo, no tenía una casa. ¿Dónde estaba? Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que mientras Pablo hablaba, Lidia escuchaba. ¿Te estás entendiendo? Mientras Pablo le hablaba a otros, a los de Filipos, le hablaba el evangelio, Lidia escuchaba. Y la Biblia dice que Dios la convenció para que creyera. Oh my God, qué mensaje tan lindo. Usted cuando predica el reino, el Espíritu Santo se encarga de convencer al que te está oyendo. Tú no convences ni a una hormiga. Pero el poder del Espíritu Santo en ti, cuando tú hablas el evangelio del reino, cuando tú entiendes que tus intereses fueron cambiados por los intereses de Dios, ahora tú te preocupas por lo que Dios se preocupa, que es el perdido. ¿Sabe lo que la gente necesita hoy escuchar? Es el mensaje. Es el mensaje. Esto pasa cuando transicionamos entonces de nuestros intereses a los intereses de Dios. Simplemente. Esto parece sencillo, pero no es fácil. Porque esa es la lucha de nosotros los pastores. ¿Cómo convencer a la gente para que esté todos los domingos en la iglesia? ¿Cómo yo convenzo a 100 personas para que me vengan a mi discipulado? Cuando sus intereses son primero que los de Dios. ¿Cómo yo convenzo a 50 personas que me vengan el miércoles a la reunión de oración cuando sus intereses son más importantes que los intereses del reino de Dios? ¿Cómo yo llego a convencerlos de que es tiempo de transicionar y que ellos no se sientan amenazados a abandonar lo que es de ellos?
sino a transicionar, ponerle menos valor a lo que están haciendo. ¿Cómo yo saco a un hombre de un garaje? ¿Cómo lo saco de allí para que me venga al culto? ¿Cómo yo lo puedo convencer que es más valoroso, tiene más valor oír una palabra de Dios por media hora que los $1,000 que se va a ganar bajando una transmisión? ¿Cómo yo lo convenzo? Biblia, capítulo 3 de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. La Biblia dice que cuando llegó el Espíritu Santo, el Evangelio comenzó a crecer. Y la gente, dice la Biblia, libro de los Hechos, tenían todas las cosas en común. De tal manera que no había necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron el interés de ellos por los intereses de Dios. Tanto así, que entregaban todo por la causa. Esto es obra totalmente del Espíritu Santo. No busque nada más, no le busque paso 1, vale esto, paso 2, paso 3. Olvídate de los 5 pasos eso. Eso funciona para una administración de ánimo y de cosas, de emoción. Pero en el reino de Dios no hay paso 1, no hay paso 2, no hay paso 3, no hay paso 4. Si tú haces esto te va a funcionar. Si tú haces el paso 5, no. Aquí hay una sola persona que tiene que estar en cada uno de nosotros y es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree y usted piensa aquellos grandes avivamientos en Puerto Rico en los años 1916, aquí en Pensacola, aquí en Nueva York, en todos estos sitios? ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo le cambió los intereses de ellos por los intereses de Dios y eran capaces de caminar 6 horas y 18 horas a pie para reunirse 1 hora. ¿De dónde sale eso? Si ahora nosotros tenemos un Mercedes-Benz y vivimos a 3 cuadras y no podemos venir el domingo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Algo pasó con la iglesia. Algo pasó. Y no es que no está el Espíritu Santo. Es que nuestros intereses en las transiciones son más importantes que los intereses de Dios. Y para tú transicionar eficazmente, tú tienes que entender que usted tiene que cambiar sus intereses por los intereses de Dios. Amén. Pablo los cambió y ustedes lo saben lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Esto entonces del reino de Dios, del interés del reino de Dios, esto es en todos los ambientes, no importa si es abogado, no importa, esto es en todos los ambientes. Hay aquí, me gustó, estaba oyendo esta semana un ministro de Argentina. Yo dije, déjame oírle a este hombre, y una de las cosas que él dijo fue esta, que a él le preguntaron que si él estuviera frente al gobernador, a un presidente, a un millonario, a un rico, ¿cuál sería el mensaje que había que predicarle? Y él le dice, no hay mensaje diferente para el millonario ni para el pobre, es el mismo mensaje. El mismo mensaje, que Jesucristo te ama. Entonces nosotros nos paniqueamos cuando vemos cuando vemos al empresario, cuando vemos al doctor o eso. No, el doctor que te atiende necesita a Cristo, como el borracho que está allí necesita a Cristo. ¿Ves por qué nosotros necesitamos eso? ¿Ves? Ok. Entonces, este reino tiene que ser establecido en todo ambiente y atmósfera. Las atmósferas del espíritu, y a veces que no son del espíritu. Hay atmósferas que son religiosas, que tú sientes el peso inmediatamente y sientes la oposición inmediatamente, como Jesucristo. Como el apóstol Pablo, cuando fui a entre vosotros, se me opusieron. Cuando Jesucristo vino, se le opuso la religión, los fariseos. Pero él, como él tenía el mensaje del reino, él lo predicaba. A pesar de las oposiciones. Por eso Mateo 24:14 dice, id por todo el mundo y predicad. Esa palabra predicar es muy importante, porque no es pararse en un púlpito y tirar un mensaje.
esa palabra predicar se llama proclamar. Y como embajadores del reino de Dios, nosotros tenemos que proclamar, proclamar el evangelio del reino a toda criatura. En el original dice a toda creación, lo creado por Dios. ¿Ve? La proclamación del evangelio. Hay gente que pensamos que tal ciudad, tal persona no puede recibir este evangelio, porque no lo pueden entender. Pero la Biblia dice, ¿cómo entenderán si no hay quien le predique? Nosotros queremos que la gente entienda antes de oír el mensaje. La gente nunca va a entender si no oye el mensaje. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es lo que Cristo estaba estableciendo. Esto mismo. ¿Qué estamos viendo aquí en Mateo 24? El mismo corazón de Dios. Yo quiero esto, iglesia. Para transicionar hay que proclamar el evangelio. Para transicionar hay que proclamar el evangelio. Usted no puede crecer si usted no proclama el evangelio. Usted no puede alcanzar a los ricos, a los pobres, a los millonarios, todas las clases si usted no proclama el evangelio. ¿Usted quiere saber lo que es guerra espiritual? Le voy a dar un tip de guerra espiritual. ¿Quiere guerra espiritual? ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto le gusta eso? Fácil, aquí está el tip. Predique el evangelio. Y usted va a saber si el diablo es real o no. Ya, eso es guerra espiritual. Proclamar el evangelio. No es pararse frente al mar y echarle sal para que se sale cuando ya le está salado. O echarle aceite y todo eso. No, eso no es. Guerra espiritual, predique el evangelio. Y ahí es que se va a saber. Eso es oración y a salir afuera. A la calle. Cuando tú predicas, guerra espiritual. Así es, que eso es guerra espiritual. Comienza a predicarle al vecino para que usted vea que el carro que usted le parqueaba al frente, le van a dar un ticket y él mismo lo va a demandar. Todos 20 años parqueándolo al frente hasta que usted comenzó a predicarle. Y se le metió el enemigo y le dijo, ráyale el carro, ráyale el carro. ¿Ah? Eso es guerra espiritual. Predicar y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no tiene enemigo. Para Dios tener un enemigo tiene que bajarse al nivel del diablo. Él es enemigo nuestro, dice la Biblia. No enemigo de Dios. Para Dios no hay liga. Vamos a hablar así a lo común. Dios no tiene liga. Entonces, cuando usted proclama el evangelio, ¿sabe lo que usted está diciendo, verdad? Una buena noticia. Eso es. Y usted está proclamando la buena noticia ¿de qué? De que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Hay iglesias que quieren transicionar a nuevos niveles, pero no proclaman el evangelio. Ah, no, que yo quiero otro nivel. Yo quiero otro nivel. ¿Qué nivel tú quieres, papi? Esto no es un ascensor. Esto no es un ascensor que tú metiste metida. Ahora estoy aquí en el piso 2, en el piso 3. Esto no es así. No, aquí no hay niveles. Sí hay autoridades establecidas por Dios que tienen una posición de parte del Espíritu Santo asignada. ¿Verdad que sí? Eso lo entendemos y eso tiene que entenderlo. Eso es claro. Eso es claro. Pero en el mundo espiritual, dijo Jesús que el más pequeño de Juan es mayor que él. Jesucristo dijo, Juan es el más grande de los profetas. Eso lo dijo la boca de Jesús. No hay otro como Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que él. Todo aquel que está en Cristo, aunque sea pequeño, es más grande que Juan. Porque Jesús estaba hablando de él. Por ahora yo soy más pequeño que Juan. Porque estoy en la tierra. Todo ahora el que está en Cristo es más grande que Juan. Tú eres más grande que Abraham. Tú eres más grande que David. Porque estás en Cristo.
¿Ve por qué es que entonces nosotros estamos entendiendo esto? La importancia. Porque usted es una iglesia en potencia y en desarrollo del Espíritu. Amén. Usted está siendo formado en un propósito eterno que se llama Cristo, a la imagen de Cristo. ¿Vamos a hacer guerra espiritual? Sí, vamos a orar y vamos a interceder. La verdadera guerra espiritual está en la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por qué usted cree que Nerón, todos estos hombres, gobernadores de Roma, impulsaron a los cristianos de Roma? ¿Porque hablaban lindo? No, porque proclamaban un reino que no era de este mundo. ¿Usted se imagina Roma con un reino, los judíos con otro reino, y vienen un chorro de loco a decir, el reino de los cielos se ha acercado? Empezando por Jesús, porque él fue que lo dijo primero. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es de este mundo. ¿Verdad que eso trae confusión? Entonces hay tres reinos entonces. Romano, un reino. Los judíos, otro reino. Y ahora viene a Jesús a proclamar un reino que no es de este mundo. Eso provocó guerra espiritual. Cuando usted comienza a establecer el reino de Dios, eso es guerra espiritual. Wow, eso es interesante, mis hijos. Es tan interesante que no se puede quedar en lo interesante. Hay que llevarlo a la práctica. Déjame explicárselo. El apóstol Pablo dice en Efesios y nos da todo ese detalle. Y lo especifica bien específico. Y ahí en ningún momento él habla de guerra espiritual. Él está hablando de una jerarquía gubernamental. ¿Qué ha pasado con nosotros? Y digo nosotros, porque lo hicimos. Yo no critico eso. Dios me libre de criticar eso. Pero no estoy de acuerdo con eso. Porque eso no es lo que me dice la Biblia a mí. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Y en mi nombre echarán fuera. That's it. Tú no tienes que ir al río a echarle aceite para que sea bendecido. Es más, tú te zambulles y ya el río es bendecido. Pero tú no tienes que estarle echándole aceite a las piedras ni a nada de eso. Eso no lo dice la Biblia. El apóstol Pablo nunca enseñó eso. Jesucristo nunca enseñó eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cogemos cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, como Moisés que ungió aquello. Entonces lo sacamos de contexto. Entonces hay que treparse en un helicóptero ahora para ungir la ciudad. Pero nadie conoce el contexto, que cuando Moisés unge la piedra, lo que está es un tipo de Cristo. ¿Cuáles eran las guerras del Viejo Pacto? Del Viejo Testamento. Eran literales, guerras de verdad, donde se mataban gente. Que tienen un simbolismo espiritual, pero no tiene nada que ver con el palo de almendro que está allí, que hay que tumbarlo porque hay un espíritu detrás de él. No tiene que ver nada con eso. Esas son las mismas guerras que tenemos nosotros, donde dice Pablo, en nuestra naturaleza caída. Por eso yo le expliqué la semana antepasada que nuestras luchas no es con qué, ni con sangre, ni con carne, sino con qué. Y todos esos principados y todas esas eso es una jerarquía que hay gubernamental del enemigo. Pero en el contexto que se escribe, eran gobernadores que estaban en esa época, gobernando la tierra. El problema de la guerra espiritual es la exageración. Ese es el problema de la guerra espiritual, que donde quiera ven un diablo. Y a todo el mundo lo ven endemoniado. Y todas esas cuestiones, todo eso no es bíblico. Eso es falta de revelación, falta de entendimiento escritural. Igual que el texto donde dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será nuestro. Eso no es para nosotros. No. ¿Sabes para quién fue eso? Para Caleb. Todo lo que pisa la planta de tus pies será tuyo. ¿Qué nosotros hacemos eso? Lo espiritualizamos y comenzamos a pararnos, nos vamos, ay Señor, perdóname. Nos vamos al dealer y comenzamos al BMW, este es mío. ¿Ah? El Rolex lo tiramos en el piso en la joyería, esto es mío. Usted tiene, la Biblia dice en el libro de Hebreos, nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia.
La palabra de Dios. Cuando tú dices, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Tú no tienes que hacer una guerra y dándole vueltas y cuestiones y amarrando por allá, amárralo. Tú no tienes que hacer nada de eso. Dios te dio el poder, Dios te dio la palabra profética. En mi nombre lo echarán fuera con la palabra de Dios. Escrito está, así dice el Señor. El único que tuvo guerra en su reino y fue fuerte fue David. Cuando le pasa el reino a Salomón, Salomón no tuvo ni una lucha, porque David las peleó todas. David es tipo de Cristo y Salomón es tipo de la iglesia. Dios no te ha llamado a pelear con el diablo. Dios te llamó a proclamar el evangelio en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Falta de entendimiento. Falta de entendimiento bíblico. Porque yo le dije la semana pasada, pensamos que transicional es una palabra que está de fama. Es famosa. Pero en el ámbito espiritual, donde estamos nosotros como iglesia, el Señor, el Espíritu Santo, nos está transicionando. Por eso es que tú sientes como la palabra de Dios como un martillo. Otros la sienten como agua fría. Otros la sienten como amarga. Porque hay cosas que tú estás entendiendo ahora. Tú dices, pero Dios mío, yo he perdido tantos años dándole vuelta a ese edificio. Y vuelta y vuelta y vuelta. Que lo que solamente Dios me dio algo para obtenerlo. La fe. La fe. Volviendo ahí, es muy interesante lo que acabamos de hablar. La pregunta es esta, que usted siempre te tiene que hacer. Lo que yo estoy haciendo y enseñando, ¿desde qué fundamento yo lo estoy enseñando? ¿Desde el fundamento del viejo pacto o desde el fundamento del nuevo pacto? Si yo lo enseño desde el fundamento del viejo pacto, entonces yo estoy operando en una sombra que ya caducó. En una verdad que ya pasó. Por más brinco que yo dé. Por eso necesitamos el entendimiento de Pablo. El entendimiento de Pablo es que Pablo predicaba, accionaba y todo lo hacía ¿desde dónde? Desde el nuevo pacto. ¿Desde dónde usted canta? Bueno, si usted canta desde el viejo pacto, usted va todos los domingos, usted ve traer el arca, el Señor, su presencia está en este lugar. ¿Por qué? Porque usted está cantando con la revelación ¿de dónde? Del viejo pacto. Pero si usted canta desde la revelación del nuevo pacto, ¿dónde tú estás? Dentro del pacto. Dentro del arca que es Cristo. Entonces tus canciones ya cambian. Porque ya tú no dices ven, sino tú dices manifiéstate. Mira, esto no es fácil, porque esto es un rompimiento que el Espíritu Santo está haciendo. Vuelvo y lo repito. Depende del fundamento donde usted se encuentre, allí hará las transiciones. Depende del fundamento de donde usted se encuentre, allí hará las transiciones. Si usted se encuentra con la revelación solamente y no con el entendimiento del nuevo pacto, usted va a hacer todo conforme a eso. Por eso hay gente que usan palos, usan cosas, traen soga a la iglesia de que para amarrar al diablo. Úngeme este paño, úngeme esta cuestión. A la ropa no se unge. ¿Qué el Espíritu Santo unge? ¿Ropas o a nosotros? A nosotros. Si yo soy un vivo y alguien me va a dar un beso y coge mi foto y le da un beso yo estando presente, ¿sabes lo que yo le digo? ¿Es hipocresía? Yo estoy aquí, tú le estás dando un beso a la foto. Cuando yo estoy aquí, dame el beso a mí. A usted no me está entendiendo. No me están entendiendo. Yo quiero que ustedes me entiendan. Vuelvo y lo repito. Mi esposa, Sandra, que no, usted la conoce, ve la foto. Yo estoy ahí sentado en el asiento y ella ve la foto mía y comienza a besarla. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Sabe cómo yo me siento? Yo me siento mal. Porque yo estoy presente. Yo estoy presente. ¿Por qué no me da el beso a mí? Dámelo a mí.
Eso es lo que pasa con la iglesia. Que ya Cristo está presente y tú le estás dando besos a la sombra. Cristo está presente y todavía tú estás usando los tipos, la figura, la sombra y las imágenes del viejo pacto. ¿Dónde está la iglesia hoy? Diga conmigo, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Ustedes son los que oyen. Priscila y Aquila son los que oyen a los Apolos, que saben mucho. Lo dejan que hable. Cuando termina que hable, van y se le acercan y le dicen, queremos conversar contigo. Aleluya. Y le dicen estas palabras. El evangelio que tú predicas está corto de la verdad. Porque tú lo conoces hasta Juan. Ahora te lo vamos a exponer hasta Cristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Tú conoces hasta cierto punto. Tiene una revelación hasta Juan. ¿Qué conocía Apolo? El bautismo de Juan. No conocía el bautismo del Espíritu Santo. No conocía la revelación de la gracia. No conocía la revelación del reino. Hasta que dos siervos, hijos espirituales del apóstol Pablo, lo escucharon hablar. Y dije, wow, el tipo es tremendo, porque la Biblia dice que el tipo habla. Pero, deja que termine, déjame. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ese. Mi trabajo es ese. A eso Dios me ha llamado, a ayudar. No a condenar ni a enseñar. Tú estás mal, tú eres un religioso. Eso que tú estás haciendo está mal. No, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarte a través de las Escrituras lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso es que estamos aquí aprendiendo. Diga, transición. De nuestros intereses a los intereses de Dios. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que mis intereses eran más importantes que la revelación de Dios. Yo prefería llevar una soga a la iglesia, amarrar a la gente y después soltarlo para un simbolismo de libertad. En vez de decirle, en el nombre de Jesús está sano. Pero prefería la sombra antes que la realidad. Porque la sombra gusta mucho, atrae más. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros? Llevándonos a entender. Tú llegaste hasta aquí, ahora te está dando un mayor entendimiento. Ahora tú sabes por qué. ¡Wow! Porque yo lo hacía, sí, lo estoy haciendo, pero no lo entendía por qué lo estaba haciendo. ¿Ves? Porque me lo explicaron, o me lo dijeron, o la palabra de Dios me lo reveló. Y ahora tú tienes un mayor entendimiento. ¿Ves que el texto que hemos usado es el texto que todo el mundo usa para evangelizar? Pero nadie sabía, y casi nadie entiende, que la proclamación del evangelio es guerra espiritual. Esa es la proclamación del establecimiento del reino. Jesucristo dijo esto: yo vi a Satanás caer como un rayo. Jesús lo vio caer como un rayo y nosotros lo levantamos como un relámpago. La mayoría de los cristianos no oran sin reprender al diablo. Busca las oraciones. La mayoría de los cristianos, yo le digo así, el 100%, no hace. Tú le dices, órame por los enfermos. Y lo primero que dice, diablo, en el nombre de Jesús. Eso no es así. Los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Papi. Y no menciona el diablo en ningún momento. Ni el apóstol Pablo lo menciona en sus oraciones. En ninguna oración del apóstol Pablo, 13 cartas, no lo menciona en ningún momento. Hay que entender las escrituras. Si no entendemos las escrituras, vamos a estar repitiendo los mismos patrones que nos enseñaron la gente que tenía un poco de conocimiento, que fue bueno. Esa gente no está en el infierno, esa gente está en el cielo. Esos pastores que te formaron a ti, esa gente está en el cielo. Lo que pasa es que ellos no tenían un maestro, un entendimiento que nosotros tenemos. Ellos nos dieron lo que tenían. Mateo 24, lo repito otra vez, 24:14. Y será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando usted proclama el evangelio del reino, los demonios se tienen que ir. Cuando el reino de Dios es establecido,
¿Qué Jesucristo dijo? Cuando ustedes oren, digan que el reino de Dios venga. Cuando el reino de Dios es establecido por medio de la intercesión, por medio del clamor, por medio de la predicación del evangelio, los demonios se tienen que ir. Tú no que tienes que estar, vamos a limpiar el ambiente. ¿Qué? ¿Qué tú acabas de decir? ¿Que hay que ir a ese lugar a limpiar el ambiente? No. Eso no fue lo que el Señor nos enseñó. El Señor le dijo, vayan, que donde quiera que el reino de Dios es establecido, el reino de las tinieblas se tiene que ir. Ustedes quieren ver al espíritu de odio, si es que es un espíritu, yéndose de la gente, comienza a decirle a la gente esta palabra: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama, porque no soportan el amor de Dios. Así es. Y yo sé que hay que orar. Yo oro. Y usted tiene que orar. Una iglesia que no ora está muerta. La iglesia que no ora y intercede es una iglesia débil. Eso es una iglesia que no tiene propósito, no tiene visión. Y una de las cosas que Dios nos ha entregado es la llave de la oración. Y usted tiene que tener eso bien claro. Pero yo no oro para vencer al diablo. No. Yo oro porque el diablo está vencido. Claro, por supuesto. ¿Me está entendiendo? Claro. Cuando yo tengo una conciencia, la conciencia es que yo voy a ese lugar y en el nombre de Jesús los demonios tienen que dejar a la gente. La gente tiene que ser libre. ¿Hay fuerzas de maldad? Sí. ¿Existe la hechicería? Sí. ¿Existe la brujería? Sí. Yo he ido a países que ahí está el santero ahí. Y tú predicando y él ahí. Exacto. Esto es por un medio de entrenamiento. Hay que yo oí esto de un apóstol, un hombre de Dios que Dios lo usa internacional, y dijo estas palabras. Las dijo él. Y él no las dijo, él citó a alguien que las dijo. Latinoamérica necesita ser evangelizada otra vez. A ese nivel estamos. Ahora ustedes me están entendiendo. Latinoamérica necesita ser evangelizada otra vez, especialmente los evangélicos. Esas son palabras de peso. Se necesita hoy en día apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, que vayan al mundo a entrenar a la iglesia otra vez, hacerla volver a los principios bíblicos otra vez. Y esto está grave. Ni una iglesia puede imaginar. Porque mira, ¿cuántos vemos aquí? ¿Cuántos vemos? Y la cabeza de nosotros ahora mismo está tra. Eso no es así, no, porque la Biblia, ahora mismo tu cabeza está así, porque se te puso un entendimiento mucho mayor de las escrituras que chocó con tu ideología. Entonces tú estás así. Sí, tú estás así. Me pasó a mí cuando yo oí por primera vez el mensaje de la gracia hace 12 años atrás. Yo me rebelé y yo dije, eso no es así. Así mismo lo dije. A mí no se me salió el monstruo. ¿Cómo puede ser que ahora yo no tengo que hacer nada para Dios? Y comencé mis argumentos bíblicos. Porque me chocó tan profundo ese mensaje con mi religión y mi religiosidad de tantos años. ¿Qué? Que yo no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Y todo lo que yo he hecho por 20 años, ¿dónde está? Y yo me di una rebeldía, 2 rebeldías dije. Una hablada y otra en silencio. La del silencio fue peor. Porque yo cada vez que predicaban yo hacía eso no es así. Y me encerraba, yo sentía eso. Y decía, no puede ser. Hasta que comencé con ser convencido por el Espíritu Santo a la realidad presente de Cristo en mi vida, que Él era la gracia, y que ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que de la única manera que yo puedo agradar a Dios es por medio de la fe en Cristo. Y todo lo que hago de ahora en adelante lo hago desde Él.
¿Cómo nosotros podemos ayudar a la iglesia? ¿Cómo la podemos ayudar? Entrenándola, haciendo conferencias, congresos, estas reuniones, donde estas reuniones lo que hacen es esforzarnos y ayudarnos. Es ayudando poco a poco. ¿Tú te crees que a Apolo fue fácil cambiarlo? Ay, papá, Pablo. Búscate las credenciales de Apolo. Elocuente, griego. Ya tú sabes la mentalidad que tenía ese tipo. Sabía hablar. ¿Usted se imagina ese tipo aquí frente hablando? Bueno, usted, una filosofía, un entendimiento, la ley. Y tú dices, ¿cómo yo le digo a ese tipo que está mal? ¿Cómo yo le digo a ese hombre ¿Qué le falta? que le falta algo? Y así mismo fue. Así mismo fue. Y él estaba enseñando y por mucho tiempo. Pero enseñaba corto. Le falta un canto. Le faltaba algo. Le faltaba entender lo que él estaba enseñando. Lo más importante, ¿Eh? lo más importante. Le faltaba entender lo que él estaba enseñando. Y se lo explicaron. Le explicaron el evangelio. Este es el reino, esta es la gracia. Esto es así. ¡Pam! Y dice la Biblia que después era uno de los maestros de la iglesia de Corintios. Porque dijo, yo quiero eso. Sí, yo quiero eso. Se abrió. Y se abrió. Así me pasó a mí. Mira, ese es mi testimonio. Y yo lo testifico por ahí. Yo no sé si en este libro o en otro libro. Yo lo testifico. Para mí fue difícil. Yo estaba como ustedes. Pero no, explícame eso. No puede ser. No, esto no. No puede ser que yo no lo puedo creer. El error mío fue este. Que después que yo lo percibí y todo eso, lo entendí, quise aplicárselo a otro. Me metí en tremendo lío. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Cogiendo el texto bíblico y diciéndole al Espíritu Santo, enséñame lo que es predicar el Evangelio. Tan sencillo como eso. Usted puede ser un niño y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es predicar? Proclamar. Cuando los guerreros de antes, que el rey vencía, los soldados salían a proclamar la victoria del rey. Pero ya el rey venció. Ellos no proclamaban para que el rey venciera. Ellos proclamaban porque el rey ya venció. ¿Qué tú vas a proclamar? La victoria de Cristo. ¿Ves? Esta es la transición. Ok. Por lo tanto, los intereses del reino, usted ve que ahora los intereses del reino es parte de nosotros. Ya eso nos pertenece a nosotros. Y que esa es nuestra prioridad, el reino. ¿Mi prioridad cuál es? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6? El reino. ¿Y su qué? Y su justicia. El fundamento del reino, dice David, que es la justicia de Dios. ¿Ves? Te proclama desde ahí. Ok. Los intereses del reino se hacen parte de nosotros. El interés de Pablo, ¿te acuerdas el interés de Pablo? ¿Cuál era el interés de Pablo? El interés de Pablo era perseguir a los cristianos y eliminarlos. Ese era el interés. Pero luego, el interés erróneo que él tenía, ¿cuál fue? Cambiado para salvarlos. ¿Usted ve? La transición es de ser nosotros el centro. Y aquí es que está el problema. Yo tengo la última, ¿verdad que sí? Pues tú sabes lo que el Señor hace con todo esto que está pasando con nosotros. Que el Señor nos saca del centro. Nos saca de... Ahora, ¿sabe lo que nos dice el Señor? Usted quiere transicionar. Usted quiere ser una iglesia que transiciona y que Cristo sea vista. Salte del centro. Salte del centro. El ser nosotros el centro del mensaje. El centro. Yo. Todo eso para que Cristo sea el todo y todo en nosotros. Que Cristo sea el todo y en todos en nosotros. El mismo centro. Mira, el centro de tu mensaje y de tu predicación tiene que ser Cristo. Amén. Todo lo que no sea Cristo en el mensaje no trae cambio. Si tú me vas a hablar de Sansón, llévame hasta la revelación de Cristo. Sansón no te va a producir cambio, pero Cristo sí. Si me vas a hablar de Abraham y de la fe de Abraham, llévame
a Cristo. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Abraham no cambia a nadie. Lo que cambia es aquel a quien él vio. Esto es cristocéntrico. Ya el mensaje está trayendo que, wow, Abraham creyó en alguien que él no vio. Ahora yo creo en alguien que lo tengo por dentro. Cuando tú comienzas a promoverte tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y quitas a Cristo del centro, entonces eso es lo que produce las transiciones, que te quitan a ti. Por eso es que las iglesias no quieren transicionar. ¿Sabe por qué las iglesias no quieren transicionar? Porque ya el predicador es como escondido. Toda iglesia que comienza a transicionar en esta revelación tiene que tener por sentado el ataque externo. ¿De dónde Jesús fue atacado? ¿De los paganos, adúlteros, prostitutas o de los religiosos? De los religiosos. Ahí está el ejemplo. ¿De qué lugar era Pablo atacado? ¿De los de afuera o de los de adentro? Pablo dice, y yo fui atacado desde los de adentro. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde pasó eso? Eso pasó desde Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Y entre los apóstoles también se reveló esto. Maestro, usted ve a aquellos que están predicando en tu nombre. Jesús se le queda mirando. Déjalo quieto. Que el que no es conmigo, contra mí es. Déjalo que prediquen. ¿Cuál ha sido el problema? Ese ha sido el problema. Que nosotros comenzamos a atacar. Mira, ahora esos son liberales. Mira, ahora esos son religiosos. Mira, ahora eso. Y eso detiene la transición en una iglesia. Entonces tú dices, como pastor, para que no me ataquen, voy a dejar de predicar este mensaje. Y vuelves para atrás otra vez. La iglesia de Hebreos, los judíos de la iglesia de Hebreos, la carta de los Hebreos, ¿qué dice? Que cuando comenzaron a crecer en este mensaje, que Pablo se lo explica, el escritor de Hebreos le explica que ya no hay templo, sino que ahora vosotros son los templos. Cuando ellos comenzaron, ¿qué pasó? Se metieron los judaizantes y le dijeron, si ustedes no se circuncidan, los vamos a perseguir. ¿Y ellos qué? Tuvieron temor y muchos de ellos volvieron hacia atrás. Por eso el escritor de los Hebreos escribe el capítulo 2 y le dice que no vuelvan para atrás. Como iglesia, nosotros comenzamos a predicar el evangelio del reino y el evangelio de la gracia y comenzamos a ser atacados. ¿Cómo que? Son liberales. ¿Qué produjo eso? Temor. Entonces, se detiene uno y ¿qué hace? Comienza a volver para atrás por temor a que lo que dirán. Eso es profundo. Eso está en la Biblia todo. Le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, le pasaron a los apóstoles, le pasó a la primera iglesia de Jerusalén, le pasó a la primera iglesia judía en los Hebreos, le pasó al apóstol Pedro en la primera carta de Pedro. Vosotros estáis firmes en la verdad presente, no vuelvan para atrás. Ustedes no se tienen que circuncidar para tener la gracia, para que Dios los ame. Ya eso pasó. Hijos, amados, iglesia, eso era la lucha del apóstol Pablo y de toda la gente de Dios. En los tiempos de Lutero lo mismo, la misma historia. A Lutero se le revela la justificación por la fe. Cuando la iglesia católica todo creía se ganaba el cielo por las obras y que tú eras santo por lo que hacía. A Lutero se le revela Romanos capítulo 8. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, que el hombre es justo por la fe en Jesucristo. ¿Qué hubo? Persecución. Y por causa de la persecución, pues entonces se detuvo, en un tiempo, en esos siglos se detuvo el avance de la iglesia. ¿Usted ve? Eso es historia con Biblia junta. ¿Usted ve? Si usted le tiene miedo a las transiciones, usted se va a quedar en el mismo lugar. No voy a transicionar porque ya esto va, ya esto huele a ataque. Porque tú tienes una persona que siempre le ha dicho, mira, si tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, te va a ir bien. Hasta el día que tú le quitas la capa y dices, no, ya está todo hecho, solamente créelo. Cuando tú le dices a una persona que ya es santa,
Eso le trae libertad. Pero si tú le dices a una persona que tiene que hacer algo para ser santo y lo tiene bajo esa esclavitud por 30 años, el día que tú lo desates, se vuelve un desorden y un revolú increíble. Por eso vuelvo y recalco, esto es un entrenamiento, poco a poco. Esto no viene de la noche a la mañana. ¡Buah! Como yo le dije la semana pasada, ahora todo el mundo hay que transicionar cambios y todo, y tú comienzas a botar los calderos, no, vamos a traer los calderos de... No es así, se lo digo, y usted puede hablar con cualquier hombre de Dios y pedirle lo mismo, y te lo va a decir lo mismo, te va a decir, eso no es así, eso es un proceso largo de años, porque el Espíritu Santo tiene que ir revelando, trayendo entendimiento, trayendo gente que estén en esta verdad y puedan explicarla poco a poco, y la iglesia va madurando por el Espíritu. Ningún hombre madura a nadie. Es el Espíritu Santo. ¿No le pasó a Pablo? Que cuando se acerca a los corintios le dice, ay mi madre, ustedes todavía son unos ignorantes. Y ya la iglesia ya estaba formada. Tenía a Apolo, tenía a Pedro, tenía a Pablo y tenía un montón de doctores. Bueno, la crema. Y cuando fue Pablo, ignorante. ¿Ves? O sea, yo soy el cuerpo. Esta mano es un cuerpo. No, ella es parte del cuerpo. El cuerpo soy yo, ¿ves? Todo esto es cuerpo. Pero cada uno de mis miembros, dice Pablo, que compara a la iglesia, tiene su función. Los pies para caminar, las manos para tocar, los brazos, la cabeza. Pero todo está funcionando en un cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos ser cabeza y a la misma vez pies. Queremos ser mano y a la misma vez cabeza. Y esto es, ¿cómo se llama eso? Anormalidad. La iglesia no es anormal. La iglesia es normal. En el sentido de cuerpo. En el contexto de cuerpo. Y a cada uno, añade Pablo, se le dio una función en el cuerpo. Usted es la intercesora, haga su función. Haga su función. Usted haga su función. Todo funciona así. Porque para transicionar tú tienes que saber a qué Dios te llamó. Pero con el mismo mensaje. Exacto. Si tú no sabes a qué Dios te llamó, usted va a estar en las transiciones, o lo hago o no lo hago, no sé para dónde voy. Y eso es lo que pasa en las transiciones. Por eso en las transiciones yo establecí que son lentas. Y los cambios instantáneos. Procesadas. Entendimiento. Todos estamos transicionando de una manera u otra. El ingrediente es la paciencia. Porque cuando tú miras para atrás y ves a fulanito que tú quieres verlo al frente, te saca Está corriendo. te daña el mensaje los domingos, te daña. El discipulado te lo daña. El discipulado es para él. ¿Me están entendiendo? Las transiciones son lentas. Porque esto es del Espíritu. Esto no es que tú te lo inventaste, no lo inventamos. No, eso no es un invento de un hombre. Estamos usando la palabra transición. Pero esto es una obra del Espíritu. Nunca Dios hará, y escríbalo como quiera si lo quieren escribir, nunca hará Dios nada con su iglesia, con el cuerpo, si primero no lo hace con la cabeza. Primero la cabeza Dios tiene que trabajar con ella, transicionarla primero, para después, entonces la iglesia transicionar. Este es el tipo que Dios usó con Moisés y Josué. Ese es el tipo que Dios usó. Como iglesia, siempre Dios tiene que trabajar con la cobertura primero, con el pastor, con el pastoreo. Sin el pastoreo no hay ninguna función ahí, no pretenda que la iglesia cambie o transicione. Porque los primeros que tenemos que transicionar somos nosotros. El liderazgo, porque Dios trabaja en orden. Y una de las cosas que nos revela y nos enseña las transiciones es orden. Dios nunca empieza por los pies. Dios siempre empieza de arriba hacia abajo.
Es hacia arriba, hacia abajo. Lo que Dios no puede hacer contigo, no pretenda que lo va a hacer con el hermanito que llegó los otros días. Esto comienza desde la cabeza. Desde la cabeza. Eso es el orden divino de Dios. El orden. Le voy a decir esto. Una de las cosas que detiene esas transiciones, ya lo dije aquí, es que nosotros nos ponemos en el centro de las transiciones. Y no debes hacer así. Tiene que ser Cristo. Ok. El nombre y la persona de Cristo son levantados y centralizados en nuestra vida. Y una de las cosas que yo cito aquí o escribo es: levanta a Cristo y todos serán atraídos a Él. Levanta al hombre y verás los resultados. Y verás los resultados. El orgullo es un bloqueo a la exaltación de Cristo en nuestras vidas. El orgullo exalta al hombre y menosprecia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él piensa que lo puede hacer con su propia fuerza. Y cuando tú piensas que puedes transicionar con tu fuerza, te quiebras. No es con tus fuerzas. El Señor le dijo a Josafat: no es con espada, no es con ejército, es con mi santo espíritu. Esto es espiritual. Y el orgullo, ¿qué hace el orgullo en las transiciones? No, se exalta a él. Y esto se opone. Vamos a seguir tumbando cosas. Eso es como tumbar un árbol. ¿De dónde usted tumba un árbol primero? De abajo. ¿O no? No. No, Eso es allá en el monte donde tú te criaste. Allá. Ah, sí, yo sí, allá. ¿Ves? Es de arriba hacia abajo que se tumba un árbol. Es grande. Las ramas primero y después. Hay que limpiar. ¿De dónde que se tumba? Hay que limpiarlo primero. De arriba hacia abajo. Hay que limpiarlo. ¿De dónde el Señor está Peladito tumbando? para después tumbar. Diga, Los ganchos. de aquí hacia abajo. ¿Usted ve? ¿Dónde que Dios está trabajando con nosotros? Es aquí. En las cosas que tenemos que aprendidas de otros. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos las aprendimos de otros. No fue que Dios nos las dijo que las hicieran. Ni está escrito. Ni están escritas, es que las hacemos por un patrón. Un patrón. Sí, es lo que aprendió. Lo que aprendimos por imitación, pero nadie se sentó con nosotros a entrenarnos. Mira, la vida cristiana es así. La vida de Cristo se vive así. La vida de la iglesia se vive así. Nadie nos dijo eso. Ok, el orgullo es la puerta que cierra el oído. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en las transiciones es aprender a oír a Dios. El cielo se vuelve como hierro y la tierra como bronce cuando el orgullo brota de nosotros. Te lo voy a decir bíblicamente. Levíticos 26:13. Dice así: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Los transicioné. Los saqué. Para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, si no me oyen, verso 14, ni hacen todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, los violan, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyen, volvió otra vez ahí, no me oyen, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la ahí está. ¿Cuál era el problema de Israel? La soberbia, el orgullo. Y todavía es de nosotros. ¿Mira lo que dice ahí? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. ¿Qué provoca eso? El orgullo. El orgullo. Yo sé. A mí nadie me puede enseñar. Ay. Ya tú vas bajando la cuesta.
Cuando tú llegas a ese nivel de soberbia. Porque lo que se necesita en las transiciones es humildad. Ser como un niño. Y aprender. Y preguntar. Y buscar información. Porque como tú no sabes el camino. ¿Cuántos de ustedes le dicen, vamos para tal estado? Y no se han encontrado con gente que dice, yo sé llegar. Y tú te montas con esa persona sin un GPS, sin un mapa. Y le da vuelta a 3 y 4 horas a un lugar porque él dijo que sabía. A mí me pasó y me pasaba. Yo siempre decía, yo sé llegar. Y siempre decía, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero era para que no me dijeran ignorante o bruto. Sino pues, bueno, el hombre sabe. En las transiciones lo que se necesita es humildad y reconocer que necesitamos ayuda. Yo doy la clase, pero yo siempre estoy en la presencia de Dios y buscando la Biblia. Y buscando la Biblia. Y ver si esto comparte con esto, con lo escrito y la Biblia. Y ver si eso tiene sentido bíblicamente. Hasta que le encuentro por el Espíritu el sentido y digo, wow, mira, esto es una realidad que estamos viviendo. Hay gente en las transiciones que no transicionan por el orgullo. Y no es que los cielos se le cerraron o se cierran porque ya están abiertos. A él se le cerraron los cielos, a él. Son como bronce, no encuentra. Y dice, pero yo no crezco, mi iglesia no crece, el liderazgo mío no... Es que hay algo que hay que abandonar. Hay algo que el Espíritu Santo te está diciendo hace tiempo que tienes que cambiar. Hay algo que te está diciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú mismo o yo mismo nos estamos oponiendo a lo que Dios de verdad nos está revelando. Nos oponemos a lo que Dios nos está revelando. Y yo sigo con mis tradiciones. Yo sé. Y yo sigo con lo que yo aprendí porque así es que ha funcionado. Y si el Señor te dice que la puerta ya no la cierre, que la deje abierta. Porque Moisés abrió el mar rojo con una vara. Pero después no existe otra idea igualita que esa para que Israel pase. Pero a Josué le dijo, dale vuelta a Jericó. ¿Por qué no le dio una vara? Si ahí es que estaba el poder. ¿Viste? No, que el poder está en la vara. No, el poder no estaba en la vara. Voy a terminar con esto. ¿Estoy diciendo que Dios te va a condenar por eso? No, nada. Tampoco. Lo que estoy diciendo es que si Moisés usó una vara, yo no tengo que usar una vara. No. Yo tengo que ver lo presente que Dios está trayendo. Darle vuelta a Jericó y grita. Eso es lo nuevo. Como Moisés usó una vara. Pero yo no tengo que imitar eso. Pero el modelo es Cristo. Y eso es lo que estamos enseñando aquí. Si Cristo, mira, 2 puntos. Si Cristo es el centro de nuestras transiciones, eso será un éxito.